Bueno, vamos a cambiar de tema, ya vamos a seguir hablando de ese tema, por supuesto, que es lo más importante de la mañana y de la jornada. Pero vamos a hablar del famoso Mendo Exit, Mariano. Sí. Tanto que se ha hablado. ¿Qué pasaría si se hiciera un plebiscito en este momento? ¿Qué votarían los mendocinos? ¿Cuántos elegirían separarse de la nación? ¿Cuántos elegirían eso y cuántos no? Vamos a conversar con Marta Reale, que pertenece a la consultora de Reale Dalla Torre Consultora, que, bueno, justamente está referido a este tema, este posible plebiscito. ¿Qué votarían los mendocinos? Marta, buenos días. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Hola. Sí, buenos días. Bueno, sí, hicimos un estudio relacionado con ese tema por segunda vez. Les comento que hay un empresario español que siempre está muy interesado por estos temas, que vive en Mendoza desde hace 15 años, que es el que encarga este tipo de estudios. Sí. Nos lo pidió en el mes de julio. Por un lado, en ese momento, ese deseo separatista tenía un 35% de adhesión. Y lo que observamos que en abril, cuando repetimos el estudio y los datos comparados, nos encontramos con que tiene un 8% más de adhesión. Ah, ¿no? la caída fue abrupta. No, el aumento el aumento. fue abrupto. Hay casi 43% de mendocinos hoy tienen ese deseo separatista. No te entendí bien. 35. Discúlpame, Marta, entonces. No entendí bien el número. Sí. No, en julio era el 35 y hoy es ahora, casi el 40. Claro, un 8%. Un 8% de aumento. Yo pensé que era un 8% de posición. Es un aumento, pero a ver, para ponerlo en términos claros, no hay un ánimo de sedición entre los mendocinos. Lo que hay es una frustración contenida, cada vez que va escalando cada vez más, en una porción cada vez más significativa de los mendocinos, por lo que consideran un sistema federal arbitrario, ¿no? En realidad, pensemos que, recordemos, no sé si los que nos están escuchando, pero Mendoza viene con una dificultad desde hace muchísimos años, que fue una promoción industrial en la década del 80, en la época del proceso militar, que marginó a Mendoza. En ese momento se considera que fue como un punto de inflexión de una situación de decadencia económica de una provincia que siempre fue muy rica, muy pujante y demás, pero que eso la condenó en algún punto, ¿no? Entonces está ese resabio de esa molestia que está internalizada entre los mendocinos por ese tema, porque se considera, el 70% de los mendocinos considera que Mendoza viene siendo castigada sistemáticamente por todos los gobiernos. Sí. Me parece que por ahí va, ¿no? A ver, vos corregime porque estás en esa realidad, la están estudiando, la están palpando, la están midiendo. ¿Es más como un grito de protesta esta reacción separatista que una viabilidad a que eso ocurra? Es un grito de protesta, por eso, de hecho, está claro. O sea, incluso la pregunta está formulada en esos términos. Se sabe que en Mendoza no nos podemos separar porque somos un sistema federal, no una confederación. Lo que hay es un reclamo de mayor autonomía. Sí. Y también hay hoy casi el 50% de los mendocinos cree que podríamos vivir con nuestros propios recursos, lo cual objetivamente no es así. Pero bueno, el mendocino, esa porción de los mendocinos que también creció, porque el año pasado era el 42%, así lo sostiene. Y lo que ha sucedido, sobre todo en este último año pandémico, ¿no? que todo se ha exacerbado, que los ánimos se han exacerbado. La realidad es que en Mendoza durante todo el año pasado han habido muchas noticias relacionadas con actitudes de discriminación, incluso también del gobierno de Alberto Fernández para con Mendoza. Por ejemplo, Mendoza fue la provincia que menos dinero recibió del Estado Nacional en términos per cápita, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, hace un mes atrás, un poco más de un mes, se organizó una comitiva por parte del gobierno nacional para ir a Chile. Se invitó a algunos gobernadores y al gobernador de Mendoza, que es el principal paso fronterizo, se lo marginó, digamos. Claro. Marta, ¿se sienten discriminados por el gobierno de Alberto Fernández? Los mendocinos se sienten discriminados desde hace muchos años por los gobiernos nacionales porque sienten que consideran que Mendoza es una provincia rica y que esa marginación lo que está haciendo es empobrecerla cada vez más. Y con el gobierno de Alberto Fernández, puntualmente el 73% considera que discrimina a Mendoza
por ser también, entre otras cosas, ¿no? Por ser, digamos, dirigida o conducida por un gobierno. No compartir la ideología. Bueno, lo que queda claro entonces es que hay allí una situación de protesta, de enojo de los mendocinos para la relación con el gobierno nacional. Y ese enojo... Hay bronca contenida. Claro, y ese enojo, ¿se trasluce al gobierno provincial? ¿Hay reclamos hacia Suárez o todo va reclamado al gobierno nacional? No, la verdad es que nosotros, de acuerdo a los últimos estudios que hemos hecho, bueno, medimos mucho también a nivel nacional, pero en Mendoza concretamente la imagen del gobernador es alta, tiene un 55% de credibilidad, de porcentaje de personas que creen en el gobernador, y tiene un 65% de aprobación, por lo menos hasta el último estudio que hicimos de hace un poquito más de 2 meses. Veremos, por el momento están canalizando en el gobierno nacional. Veremos cómo va evolucionando el humor social de los mendocinos y si en algún momento impacta o no en el gobierno provincial. Hasta ahora no. ¿Van a repetir esta encuesta, Marta? Nosotros, la verdad que medimos permanentemente en Mendoza distintos temas que están relacionados con clima social, con clima político, con clima electoral. Obviamente este año estamos en un año electoral, así que mediremos también mucho intención de voto. Este tipo de estudios, la verdad es que, bueno, tienen este interés particular de algún sector, como por ejemplo el que les acabo de exponer, que es el empresario Ortega Fournier. Pero bueno, seguramente en algún momento lo repetiremos para ver cómo ha ido evolucionando ese tema. Más allá, insisto, no hay ánimo de sedición, hay necesidad y un reclamo concreto de que se rediscuta el sistema federal y que Mendoza reciba los recursos que tiene que recibir y no tengan que mendigar, digamos, por recursos que los mendocinos consideran que son propios. Perfecto. Marta, y con respecto al humor social, te meto ahora un poco en la pandemia, no sé si han medido toma de restricciones, presencialidad en las escuelas. Nosotros medimos, hicimos un estudio nacional también la semana pasada que publicó Clarín, ha publicado en partes, y respecto del tema de las restricciones, nosotros esa pregunta la hicimos antes de que se conocieran las restricciones estas de las últimas, que determinaron, bueno, un poco más de rigidez en lo que es la nocturnidad, ¿no? Como le dicen ahora. Y lo que nosotros recogimos ahí era que había un 20% que estaba dispuesto a aceptar la restricción que el gobierno considerase necesario. Después había un 48% que entendía la gravedad de la situación, pero decía que no estaba ni en condiciones ni económicas ni emocionales de soportar más restricciones, pero que estaba dispuesto a hacer algunos esfuerzos, algunos sacrificios para, digamos, cumplir alguna de esas medidas. Y después hay un 30% que directamente nos respondió que no estaba dispuesto a cumplir ningún tipo de medida de restricción, ¿no? Bueno, ahí también la sociedad se debate porque hay tantas realidades como en la sociedad argentina como lugares hay en el país, ¿no? Cada lugar tiene su propia realidad, cada sector tiene sus necesidades, sus demandas. Entonces es muy difícil hoy conciliar eso, pero sí está claro, y sí está claro en el estudio que hicimos a nivel nacional, que casi el 80% de la ciudadanía no está en condiciones de cumplir un confinamiento de las características de aquella primera etapa. Exactamente. Claro, exactamente. Después habrá que ver si esas medidas de restricción son cortitas, a lo mejor si son de 10 días, quizás la gente las soporta, y si se hacen de manera localizada. Y sobre todo teniendo en cuenta la realidad local. Hoy la mayoría de los grandes centros urbanos, el AMBA es un problema grave, pero por ejemplo Mendoza concretamente también tiene su sistema de salud muy estresado. Córdoba exactamente lo mismo, deben estar todos en la mayoría en una situación similar. Por supuesto que las decisiones se van a terminar tomando en base a eso, pero lo cierto es que la ciudadanía está agotada y en esos términos claramente la dirigencia política está en un dilema porque no va a lograr satisfacer a ninguno. Sí, es una encrucijada grande. La verdad que
Es una posición y el mal humor va a ir escalando cada vez más. No hay ningún estudio que le muestre por dónde ir. No hay ningún estudio que le muestre por dónde ir y eso es durísimo. Marta. Un abrazo, Marta. Muchas gracias. No, a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, vos también. Chau, chau.